Gracias, Padre, porque sabemos que estamos aquí porque tú nos trajiste aquí. Y pedimos en estos momentos, Padre, que tu Santo Espíritu nos dé la capacidad de captar el mensaje que tú tienes ya revelado en tu palabra, y te suplicamos que lo que hemos necesitado escuchar de ti para poder tomar decisiones o poder aplicar algunas cosas que hemos escuchado, tú nos des esa capacidad a través del poder de tu Santo Espíritu. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Jesús con mucha regularidad era cuestionado, atacado, puesto en duda su capacidad para articular teología. Andaban personas detrás de él justamente buscando en qué cosa yo puedo hacer caer a esta persona. Su popularidad estaba ganando altura. Ya la gente sabía que iba a estar en un sitio y se movía para ese lado. Llevaba un pequeño almuerzo, lo ponía en su fundita marrón de papel y se iba a escuchar a esa persona que estaba cambiando la estructura de lo que es la palabra hablada de Dios. Predicaba en el templo, pero también lo escuchaban hablando a la orilla de un lago, en una montaña, aprovechaban en el camino y mientras iba caminando él estaba haciendo lo que Dios le había puesto en sus manos a hacer, que era comunicar que el reino de los cielos se había acercado. Tanta teología por tantos años. Y había una persona que había estado intentando razonar y poner en perspectiva todas estas nuevas cosas que él había estado hablando. Que si caminar una segunda milla, que si poner la mejilla cuando te golpean. Todas estas cosas estaban rompiendo con los esquemas que tenía. Lo veían comer sin lavarse las manos, lo veían acompañarse de personas con reputación cuestionable y no estaban seguros si esto de que ese era el Mesías era el que me iba a representar a mí. Así que este conocedor de la ley, el término que se usa en el texto es que era un abogado. Ahora, no era un abogado de manera judicial. Era porque era un estudioso de la ley. Y no era de la ley del gobierno, era de la ley del Pentateuco, la ley de Moisés. Él se había encargado de por años ir a la escuela sabática y asegurarse que se aprendía el versículo de memoria. Y que al final, así como podía hacerlo, podía debatir en manera correcta y muy buena cualquier cosa, cualquier concepto que él pudiera encontrar que fuera para alinearse al mandamiento de Dios. Tenía educación y tenía experiencia. Pero estas disrupciones acerca de lo que era el Evangelio ya lo estaban sacando de sitio. Así que se preparó, sabía que Jesús iba a estar en un sitio y se fue con una preparación de cómo él iba a tratar de explicar lo que es el conjunto de la ley de Dios. Así que estaba cerca de él. Y vamos a leer el texto que narra esta experiencia. Aquí vamos a ver varios personajes. Yo no sé cuál de los 5 personajes que vamos a ver en esta historia Dios te va a revelar que te representa a ti. Así que pon atención porque vamos a leer el texto y vamos a ver cómo Dios nos dice que nosotros estamos en esta historia. Vamos a buscar a Lucas capítulo 10 y vamos a leer a partir del versículo 25. Le sugiero que por favor busquen el texto, porque se van a ayudar a sí mismos a recordar lo que la palabra de Dios dice. Dice Lucas capítulo 10, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo:
para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El estudioso de la ley estaba interesado en que se les resumiera en pocas palabras qué yo tengo que hacer. Escuchen bien la pregunta de él: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué es lo que tú me podrías decir? Hazme un resumen de lo que tengo que hacer para yo tener salvación. Lo interesante del caso es que la pregunta le está haciendo una persona que se podría decir que tenía un título de teología. Ya sabía la respuesta a la pregunta, pero él quería asegurarse que estaba en el camino correcto y que iba a escuchar de este que decían que era el Mesías, qué era lo que tenía que hacer. Esta es una persona que la Biblia de su época se la conocía muy bien. Es similar a una persona que ya ha estudiado la Biblia tantas veces y ha encontrado la lección de escuela sabática que ha dado varias veces, varios ciclos. Ustedes se dan cuenta, cada como 10 años vuelven los mismos temas. Ya él se lo sabía todo. Pero ahora él quería escuchar el resumen de Jesús. Y Jesús se lo gana de una manera muy buena. Porque él está diciendo, y vean el juego de preguntas que hay aquí. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús, en vez de contestarle con tal y tal y tal cosa, Jesús le devuelve con una pregunta. Los grandes maestros son así. Ellos contestan una pregunta con otra pregunta para escarbar, para sacar el contenido interno de las personas. Y él le dice: ¿qué dice la ley? Y la segunda pregunta que le dice: ¿cómo lees? El texto, la palabra original en el idioma quería decir: ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo aplicas? Porque él sabía que ya él se sabía la ley. La cuestión era ver cómo lo iba a poner en práctica. Como las personas que han escuchado cientos de sermones en línea, se pasaron el año de la pandemia escuchando sermones y predicaciones, pero a final de cuentas teníamos que ver, a final de cuentas te está moviendo todo eso que sabes a hacer algo. Y lo bueno es que Jesús lo pone a prueba y él se gana
se gana una A. Qué bueno sería que cada vez que uno tiene esta confrontación, uno sepa decir exactamente el texto y que te venga a la mente volando. Y él pasó la prueba. ¿Sabe que cuando Jesús le preguntó, él citó a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En eso se resume lo que tienes que hacer para ganar la vida eterna. Interesante que las personas piensan que Jesús fue el originador de esto, pero eso estaba en el Antiguo Testamento. Él citó Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y hay otro texto que también está en Levítico, capítulo 19 y versículo 18, que dice exactamente que ese es el resumen de la ley. Lo único que Levítico capítulo 19 sí incluye, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque Jesús sabía que este conocedor de la ley no tenía ningún problema amando a Dios. Amar a Dios, pues eso está muy fácil. Porque yo amo a Dios y hago mi devoción, mantengo reverencia en la iglesia, estoy amando a Dios. Lo del amar al prójimo es lo que lo tenía preocupado a él. Inmediatamente Jesús le dice, bueno, si ya tú sabes que eso es lo que tienes que hacer, te ganaste una A, vete tranquilo a tu casa. Excelente respuesta, perfecto. Es como decirle a alguien, mira, tú estás atrasado 1 año en el pago de la hipoteca de tu casa. Por alguna razón, trabajos, compromiso, te has atrasado 12 meses. Y la persona, el dueño, viene y te dice, bueno, si tú me pagas 2 meses, olvídate de los otros 10. ¿Ustedes creen que eso es una buena proposición? ¿Les gusta esa idea? Que alguien te diga, bueno, esta es tu deuda, pero si tú me pagas 2, ya los otros 10 no tienes que preocuparte. Excelente. Es como los muchachos que tienen un examen en la escuela y el profesor tiene 200 preguntas de selección múltiple. Y el profesor, viendo la clase llena de terror, le dice, bueno, muchachos, aquí está el examen. El que me conteste 2 preguntas bien, no tiene que preocuparse de 198 que les quedan. ¿Les parece, muchachos, que ese es un buen trato? ¿Me respondes bien 2 y pasas la clase? Jesús está diciendo aquí, todo el grupo sabía que habían 10 mandamientos. Pero Jesús está diciendo que hay 2 mandamientos que si tú los haces, no tienes que preocuparte de más nada. Todas esas leyes ceremoniales, lavamiento, mezcla de tela, los procedimientos, todo eso, nada. Si me haces 2 cosas, te ganas la vida eterna. Así que hay mucho interés aquí en que tú te asegures que esas 2 cosas que Jesús las resumió, tú las tienes chequeadas. Bueno, la primera de amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, ya la chequeamos. Ahora, la segunda parte es la que algunos de nosotros, no todos, tenemos algún problemita. Porque el amar al prójimo como a ti mismo puede que implique estar en un punto de debilidad tratando de favorecer y amar a personas que es muy obvio por la manera en que nos han tratado, o por la manera en que nos han desafiado, o por la manera en que nos han faltado, que se merezcan nuestro amor. A final de cuentas, amar a Dios es muy fácil, es un ser que nos ha mostrado mucha generosidad. Pero amar al compañero de trabajo que anda hablando detrás de mí, hablar y amar
a una persona de nuestra familia que obviamente ha puesto palabras en nuestros labios que no hemos dicho. Amar a un vecino que nos ha llamado la policía y ha tratado de hacernos daño, ya eso implica un poquito diferente. Así que este conocedor de la ley quería preguntarle a Jesús, ¿hay alguna manera en que este amor y amar al prójimo tenga alguna manera de definirse? Porque yo quiero saber exactamente a quién es que tú quieres, pues yo quiero ganarme la vida eterna. Ya yo amo a Dios. Ahora yo quiero saber quién es esta persona que yo tengo que amar para yo olvidarme de todo lo demás que tengo que hacer. Y Jesús, que conoce el corazón de las personas, cuando Él le hace esta segunda pregunta, ya Jesús no le contesta con otra pregunta. Ya Él sabe que para fijar el mensaje en la mente de este especialista de la ley, no lo iba a ganar con un debate teológico. Así que la respuesta empezó como empiezan algunas historias. Bueno, había una vez, y aquí es que entramos en una historia maravillosa que desarma a cualquiera que se ponga en contacto con ella. Aquí Jesús le está diciendo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ya el hecho de que él está citando una palabra, de que pone en contexto geográfico que hay una persona que está descendiendo de Jerusalén a Jericó, está hablando de un judío que está transitando un trayecto que era muy conocido por lo peligroso que era. El historiador Josefo habla de que en la época en que Jesús estaba viviendo, Herodes había desocupado 40,000 personas que estaban contratados en la construcción del templo. 40,000 personas han perdido el trabajo. 40,000 personas que ya sabían de dónde iba a venir, dónde iba a proveer la comida, qué iban a hacer con el dinero que iban a tener. Pero de repente encontrarse sin trabajo pone y expone a la persona a estar dispuesto a hacer algunas cosas que honestamente quizás no lo harían si no tuvieran la presión económica. Y Jesús está poniendo en contexto, recuerde que la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le está diciendo, hay una persona judía bajando de Jerusalén a Jericó y de repente es asaltada. ¿Quién sabe por quién? Bajando porque de Jerusalén hay 2,100 pies encima del nivel del mar. Y Jericó está a 1,400 pies debajo del nivel del mar. El mar Muerto está por debajo del nivel del mar. Así que cuando él dice que esta persona viene bajando, literalmente está bajando, y solamente hay 17 millas entre Jerusalén y Jericó. Y la persona en 17 millas está empinado tratando de bajar como si fuera un precipicio. Geográficamente hay muchas maneras de que personas se puedan esconder y sin ser reconocidos pueden asaltar a una persona, pueden quitarle las pertenencias y pueden salir sin ser vistos y de tal manera no tienen que ser cuestionados. La historia que Jesús está hablando muestra a una persona que es atropellada, sus derechos humanos han sido maltratados, su reputación puesta en el suelo, la persona fue dejada desnuda a pocas penas con lo que tenía y la identificación como persona de su etnicidad y de su nacionalidad no puede ser reconocida porque no queda con ropas. A propósito, Jesús no define de qué nacionalidad es la persona.
Fíjense que Jesús está tratando de ilustrar aquí una historia en la cual la persona va a ver quién es su prójimo y no va a poder detectar si la persona es de tu propio país, si la persona votó por la misma persona que tú votaste, si la persona come carne vegetariana como tú comes, si se viste de la misma manera o si tiene los mismos hábitos que tú. No es posible reconocerlo. Pero lo que sí es reconocible es la persona que está pasando por esa necesidad. Y Jesús, que conoce la mente y el espíritu de las personas que están ahí, le dice que esa persona fue dejada medio muerto. ¿Por qué no se le mató completamente? Porque es muy probable que esos ladrones hayan sido de la misma nacionalidad que la persona. Y una persona que es cristiana, que simplemente está haciendo cosas por necesidad, sabe los mandamientos, sabe que no puede matar a una persona y lo deja medio muerto porque ya, además de robarle, el ser ocasionado, punto focal de haber sido un homicida, ya es demasiado. Así que la persona lo deja ahí y se va. La primera persona que Jesús cita en la historia es un sacerdote. Jesús continúa describiéndole a este conocedor de la ley. Él lo sacó de la teoría de discutir teología y lo está poniendo en la vida práctica. Le dice a él que un sacerdote viene y que mira el cuerpo sangrante y abandonado. Puede mirarlo a la distancia y está pensando rápidamente que tiene que tomar una decisión. Ese sacerdote pertenece a una de 24 grupos de judíos que son seleccionados para ir por 2 semanas al año a ir a dar servicio al templo. Ahora, esas 2 semanas preceden de meses de preparación. La persona tiene que asegurarse que sus pecados son perdonados, no puede tener ningún tipo de lastimadura física, tiene que estar totalmente pasar por un proceso de purificación que involucra no solamente lo físico, sino lo interno. Obviamente la ley decía que no podía tocar una mujer inmunda, una mujer que tiene cualquier tipo de presunción de pecado, no podía haber entablado ningún tipo de negocio como preparación en el cual se pudiera dudar de que pudo haber hecho alguna cosa negociante malo. Él ya estaba preparado para ir y él era uno de 14,000 hombres que habían sido seleccionados para por 2 semanas ir a servir al templo. Y esa preparación lo tenía él abrumado. Iba rapidito, él sabía para dónde iba y tenía que llegar a cierto tiempo. Y de repente ve un cuerpo que rápidamente no podía reconocer que era una persona de ese grupo, pero obviamente aún lo fuera, cabía la posibilidad de que esa sangre, si la persona ya había muerto, no podía tocarlo, porque una persona preparada para servir al templo no podía haber estado en contacto con un cuerpo muerto. Así que rápidamente dice, bueno, yo tengo una misión y esto de ayudar en estos momentos no toma mi prioridad. Ustedes piensan que yo estoy hablando de esto porque lo estoy sacando de alguna teoría, pero la realidad es que cada uno de nosotros nos vemos a prueba. Venimos preocupados. Aquí hay muchos que tienen muchas responsabilidades, mujeres y hombres aquí confirmados que tienen que hacer una función y no pueden descuidarse en hacer nada. Recuerdo como ahora, cuando era anciano de la iglesia de West Suburban, ahí en Villa Park, recuerdo cuando el pastor Juárez me ungió como la primera mujer anciano de la conferencia hispana y muchos no estuvieron de acuerdo con eso. Yo, obviamente, honestamente, yo servía a Dios con o sin el título, no tenía nada que variar en eso, pero algunos hermanos, en particular un hermano, estaba preocupado con eso.
y alegaba que yo no iba a poder hacer las funciones de anciano como requería. Yo en esa época ya había tenido los mellizos, estaba conversando con las mellizas que están allá arriba, y apenas tenían 3 años y Alexander tenía 5. Y recuerdo lo difícil que se me hacía llegar a tiempo, y uno en esa época, la iglesia, a cada anciano nos daban una llave, porque el pastor no podía estar cada sábado ahí. El anciano de turno de ese sábado tenía que ir a abrir la iglesia. Literalmente teníamos que ser los primeros para abrir la iglesia, porque eran los únicos que teníamos la llave. Y recuerdo la presión que siempre tenía. Además, hacíamos almuerzo todos los sábados. Y yo cocinaba un montón siempre, y preparar a los niños, preparar el almuerzo, y siempre yo le bromeaba que entonces mi esposo siempre a última hora tenía que ir al baño. No sé si a alguno de sus compañeros les pasa eso, pero la cuestión es que íbamos volando por la autopista 83 Sur, y de repente yo veo que hay una señora que está parada en la línea de descanso, y está como preguntándose qué es lo que va a hacer. Recientemente a mí me había pasado que la nieve me había desviado, y ahí estaba yo varada. Yo sé cómo se siente una persona en esas condiciones. Y le digo a mi esposa, por favor, párate, vamos a ver si lo ayudamos rápido. Yo sé que mi esposo lo hace con mucha rapidez. Y nos paramos, y ahí rápido sacó la goma de repuesto y ¿cómo se llama? El aparato que sube el carro. El gato, ¿no? y sube, y rápido estamos ya siguiendo de camino a la iglesia. Pero llegué tarde. ¿Y quién estaba ahí esperándome en la puerta de la iglesia? El anciano, que cuestionaba, claro, mi habilidad de poder hacer mis funciones bien. Yo tenía la oportunidad de haber ignorado a esa señora, pero me puse en sus zapatos, y sabía que yo no podía hacer más que pararme y hacerlo. Con esos niños, que algunos de ustedes lo conocen, lo que lloraban mis niños, eso no tiene comparación, ¿verdad? Y yo le digo a Dios, bueno, ayúdame. Pude haberle puesto a explicar al hermano que llegué tarde, que esto, pero no hice nada, porque obviamente la mente está preparada para otra cosa. Y Dios nos pone a cada momento, a cada día, la oportunidad de en una fracción de segundo decidir si yo voy a decir que yo observo los mandamientos, o si voy de verdad a practicarlo. Porque la pregunta que le hizo Jesús al intérprete de la ley, además de qué dice la ley, él dice, ¿cómo la interpretas? Literalmente la palabra original decía, ¿cómo la practicas? Porque los teólogos de la época de Jesús, esos fariseos, se pasaban horas debatiendo letras del Pentateuco, pero nunca sacaban la conclusión de la aplicación de cómo lo veo en mi vida. Y aquí encuentra Jesús la oportunidad para demostrarle a algunos de nosotros que hay que mirar más allá de la letra de la ley. Pero aquí viene el segundo personaje, el tercer personaje de la historia. Jesús le dice que el sacerdote siguió su camino, pudo mirar a la persona, pero dice que pasó de lado y tuvo que hacer un esfuerzo para evitar estar en contacto. No hubo contacto aquí, no hubo compasión. Aquí viene la segunda persona, y él dice que es un levita. Los levitas son los maestros de escuela sabática, los diáconos, las diaconisas, la directora o el director de conquistadores, directora o director de obras misioneras. Los levitas son los hermanos que ya tienen un conocimiento de la ley, la han visto muchas veces y están enfocados en poderla enseñar. Jesús particularmente habla de este levita que tuvo un poco más de curiosidad que el sacerdote, porque esta persona se acercó a la persona.
El sacerdote no se acercó. Y ahora Jesús está poniendo un grado de amor por las personas que probablemente nosotros hemos ido escalando, porque algunos de nosotros hemos ido progresando en nuestra capacidad de amar a las personas. Nos hemos visto en circunstancias donde no estamos ni en nuestro propio pueblo, ni en nuestra propia gente, y hemos visto por manos de otros lo que es recibir amor. Y algunas veces estamos curiosos de a quién se lo extendemos. Pero rápidamente, en cuestiones de segundos, este levita tiene que decidir si va a tener activa compasión por esa persona. Él razonó, bueno, al frente de mí fue un sacerdote que tiene mucho más conocimiento de lo que hay que hacer en estos casos y no se paró. No se paró. Así que si una persona que sabe más que yo y debe estar más compasivo que yo no lo hizo, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Y rápidamente razonó que había probabilidad de que el mismo que hizo el daño todavía estuviera en los alrededores. Y no era de esperar que yo estuviera expuesto a eso. De hecho, déjame rápido irme para no dar oportunidad de que me pase lo mismo a mí. Así que la persona continuó su trayectoria. El viajante estaba todavía ahí sangrando y Jesús, queriendo demostrar lo que es el verdadero amor por el prójimo, él hubiese podido terminar la historia. El intérprete de la ley estaba esperando que en la escala que Jesús estaba diciendo, el sacerdote, el levita, un líder religioso, y ahora quien le tocaba el turno era un hombre común judío. La escala va así. Vamos en descendencia y ya un ciudadano común judío, por supuesto que iba a ser el héroe de la historia. ¿Qué más sorpresa recibe esta persona cuando Jesús le hace saber que el siguiente que está en la historia, él dice que era un samaritano? Esto sacó de sus casillas al intérprete de la ley, porque él nunca pudo esperar que Jesús pusiera en la historia a una persona que obviamente él estaba sacando del grupo de los que podrían ser su prójimo. No solamente dijo que era un samaritano, le dijo que era un buen samaritano. Y la palabra bueno y samaritano en la mente de él no se podían poner en la misma oración, no era compatible. Es como algunas personas que creen, bueno, estas personas de tal nacionalidad se merecen este título. Y hasta líderes de la política de este país han puesto algunos nombres juntos de algunas nacionalidades porque es lo que piensan que se merecen. Ahora mismo estamos viviendo activamente, viendo cómo se está cometiendo un genocidio. Y activamente las personas no ponen la palabra de la nacionalidad de las personas que están recibiendo el mayor abuso que se conoce en este siglo, lo están poniendo y están ignorando que son humanos, hermanos también. Y Jesús le dice que esta persona también ve el cuerpo medio muerto. Y le dice con unos detalles Jesús que a mí me parecen pasmantes. El proceso por el cual pasa esta persona para demostrar el amor. Le está diciendo que la persona ve el cuerpo, se acerca al cuerpo, toma cuidado tocándolo, sanando las heridas, practicando lo que una vez le enseñaron en el Club de Conquistadores de cómo hacer los primeros auxilios. Está utilizando recursos económicos que le pertenecen a él y está quitando en su agenda
algunas cosas que tenía que hacer para insertar en su agenda y tomar prioridad el llevar a esta persona que no puede reconocer quién es, no tiene la menor posibilidad de que le pueda devolver el favor y decide invertir tiempo, talentos y tesoros en una persona que ni siquiera puede reconocer. Jesús está pasando de la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y está respondiendo con una pregunta que él hace al final de la historia. Él dice, ¿quién de estos fue un prójimo para este viajante? ¿Están viendo la diferencia? Cuando uno deja de preguntarse a quién yo tengo que ayudar y uno se pone el traje del día para salir en la mañana y te pones en tu mente, ahora, ¿a quién yo le voy a hacer un prójimo? Totalmente rompe los esquemas de nosotros. Y ese es mi Jesús, que vino a disrumpir, a quitar los esquemas de cómo yo voy a encasillar a quién yo debo mostrarle amor, si se parece a mí, si se comporta como yo, será gente de los que han abusado a mi grupo étnico, serán personas que nunca van a devolverme el favor, ni siquiera me van a reconocer. Jesús está diciendo, ama y no preguntes. Ama, punto. No tienes que andar con el escrutinio de quién va a recibir mi amor, porque el resumen de la ley de Dios es amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo sin definirlo. Amarlo sin definirlo. Para algunos de ustedes va a ser transformador el poder ser receptores del privilegio de mostrar a otros cómo vamos a hacer. Ahí no veo la fotografía, pero hace unas semanas yo estuve en República Dominicana y yo les he comentado a algunos de ustedes que mi mamá está en un estado delicado de salud. Y tuve la oportunidad de viajar al interior en un lugar apartado, es en el campo, donde yo tengo una finca de cúrcuma. Tengo ahí con 2 compañeras un lugar donde estamos invirtiendo en poner personas hermanos de nacionalidad haitiana para poder hacer un espacio de colaboración, activamente demostrar cómo podemos vivir, colaborar como hermanos, esta gran disputa que hay entre dominicanos y haitianos, tal cual como la hay aquí entre americanos y mexicanos. Y está metido por allá, que solo mis queridos colegas que tengo aquí, compatriotas dominicanos, podrían saber. Es en un monte, es en una loma. Y ya me había dicho mi papá con tiempo, acuérdate que no puedes salir de noche de allá. Por el riesgo que hay muchos lugares que no tienen luz, no tienen ningún tipo de protección y si algo pasa, pues uno está muy expuesto. Yo recién había comprado un carro nuevo para mí. Ustedes saben lo que es nuevo para mí, ¿verdad? Un carro usado. Nuevo para mí, pero era viejo para otra persona. No había tenido la oportunidad de chequear todas las cosas que estaban mal. Había muchas cosas que estaban bien, pero había otras que estaban mal en el carro, pero con la rapidez, recién lo había comprado, no había chequeado. Ya yo sabía que no tenía luces direccionales, la que uno pone para doblar a la izquierda y a la derecha. Ya sabía eso. De repente, cuando estoy regresando, que salí tarde, estaba como a las 10 de la noche, y estaba en un trayecto entre Vallaguana y la capital, Santo Domingo,
que no es muy, no tiene ningún tipo de negocio, estaba desolado. Y en ese momento escucho como si fuera una explosión, ¡boom! Que algo pasó en la parte de atrás. Sabía que no era al frente y de repente empiezo que el carro me empieza a perder el control. Yo estaba sola, me había quedado demasiado tiempo hablando allá, típicamente mío, como dice mi esposo, y de repente estoy moviendo el carro hacia el lado, tratando de buscar el paseo, que es la línea donde no corren carros, sino que es para cuando pasa algo. Cuando me doy cuenta que no hay ningún paseo, no hay ninguno, simplemente están las dos líneas de ir para regresar. Así que estoy parada, tratando de pararme en medio de los carros corriendo en la línea. Miro para atrás y veo que no hay nada. Y cuando me doy cuenta es que la goma de mi lado, de atrás, se pichó. Y yo estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Yo voy a poner las luces que parpadean de emergencia y cuando voy a apretar el sitio donde esté ese triángulo, se me va para adentro el dedo. Eso no había ninguno. Aquí yo estoy que no puedo poner luces de lado izquierdo y derecho para por lo menos dar una alerta, porque las luces de atrás no prendían. Sí tenía luces para el frente. Aquí yo estoy en medio de la oscuridad a las 10 de la noche y en un lugar donde a esa hora están pasando unos camiones a cientos de kilómetros por hora. El carro se mueve solamente de lo cerca que me estaba pasando los camiones. Y yo rápidamente llamo y tengo mi teléfono y llamo y le digo a una amiga, no llame a mi papá de 85 años para no molestarlo a esa hora y también ya él me había dicho que no tenía que estar haciendo eso, ¿no? Así que llamo a una amiga y le digo, mira, me está pasando, mándame la localización, le mando la localización con el GPS y se da cuenta dónde estoy. Y me dice, mira, manita, yo no puedo coger para allá. Llama al 911. Llama al 911, sabiendo yo que, y ella también, que el 911 no funciona en República Dominicana como funciona aquí. Y yo le digo, sí, está bien, pues mira, gracias, yo te hago saber, yo me estoy sintiendo que se me está cerrando la cantidad, posibilidades de yo salir bien de ahí. No podía salir del carro porque obviamente el carro no tenía luces. Yo estaba a la merced de que cuando venían los carros cerca, miraran que había un carro y se desviaban. Y eso era lo que estaba tratando de hacer. De repente había un muro y de repente pasan 20 minutos, que honestamente para mí fueron como 20 horas, pero habían sido 20 minutos yo esperando que alguien se parara. No se paró nadie, pero la policía pasó por el lado de mí y siguió de largo, quizás, digo yo, tratando de buscar alguna manera de dar vuelta, pero no se paró. Finalmente, 20 minutos después que pasó la policía, veo para atrás y veo que viene una luz. Yo identificaba los camiones y los carros con dos luces, pero que era una luz y se paró detrás de mí. Se pasó un poquito al lado, yo bajé la ventana pensando, bueno, ya va a ser, yo voy a terminar, una persona me va a robar o a hacer algo, y me dijo, señora, necesita ayuda, y yo le dije, sí, mi hermano, necesito ayuda. Él me dijo, pues espérese, mira para atrás, y se parquea al frente de mi carro. Me pregunta, ¿usted tiene goma de repuesto? Y yo le dije, mire, yo creo que sí. Y yo sin salir, porque pensando, si salgo quizás ahí me atraca o lo que sea, la persona abrió el baúl mirando constantemente para atrás, porque la goma está de mi lado y la carretera está aquí. Él expuso su vida a cambiar la goma mientras le pasaban apenas pulgadas los camiones y los carros al lado de él. Terminó de arreglar y estaba poniendo las cosas detrás cuando de repente viene la policía. Viene y salen 4 personas del carro de la policía con revólveres apuntando
preguntando a la persona que saliera a ver si era una persona que estaba asaltando. Y la persona, yo le digo, bajó el vídeo y le digo, pero hermanos, le digo, en otra palabra dominicana que no voy a decir aquí, ¿no ven? Ustedes se pasaron de largo y ahora quieren hacerle daño a la única persona que se paró a ayudarme. Y la persona le dijo, no, no se preocupe, doña, déjeme yo sacar la cabeza para que ellos me vean. Y viene esa persona y mira de repente a la persona, a la policía que le está apuntando, y él baja la cabeza y termina de cerrar. Y yo le digo, mire hermano, escúcheme, deme su teléfono, que yo en estos momentos no puedo ahora mismo, pero yo quiero conversar con usted. Él me dijo, no, no se preocupe, no se preocupe. Y la policía le dice, mira, con una palabra que no voy a decir aquí, dale tu nombre para que ella se ponga en contacto contigo. Y la persona que me ayudó, no le voy a llamar buen samaritano, sino un buen dominicano, probablemente pudo haber sido un buen haitiano, le mira y le dice la persona que me ayudó, ¿por qué tú no le das a ella mi nombre? Porque mírame, tú me conoces, tú me llevaste a la cárcel, ¿por qué tú no le das mi nombre a ella? Porque tú debes recordarte de mí. Yo me quedo pasmada, estoy todavía en shock de lo que me está pasando y estoy escuchando una conversación donde la persona que me acaba de ayudar tuvo una experiencia terrible. Y aún así, esta persona decide parar a ayudar a una persona que no conoce. Ustedes saben, cuando a uno le pasa algo malo, uno se queda con cierta rabia, con ciertos resentimientos. A mí me hacen esto, pero a mí no me agarran otra vez. Yo ayudé una vez y me trataron mal. A esto no me pasa 2 veces. Todas estas cosas. Y esta persona de su corazón salió a pararse y ayudarme, habiendo sido expuesto anteriormente, obviamente, a un abuso también. La persona me dio su nombre y su teléfono. Cuando llegué a la casa lo llamé y me dio el nombre equivocado a propósito. No necesitaba que le recompensara económicamente, ni siquiera pude darle las gracias como yo hubiese querido. Me enseñó honestamente que uno puede, como el sacerdote y el levita, poder hablar mucho y de hacer mucha teología de discusión, pero cuando llega el momento, los segundos que uno tiene para decidir aplicar o no, y uno puede decidir no hacerlo. Mi lección para ustedes es, como fue para mí, que amar al prójimo involucra misericordia, involucra contacto con la persona, porque tanto el buen samaritano como el buen dominicano tuvo que tener contacto conmigo para ayudar. Involucra un costo. Tuvo que sacar esos 2 denarios para dejar pago adelantado y esta persona igualmente hizo el costo de que podría haber perdido, algún carro pudo haber bateado ese motor y quedarse sin recursos. Y también involucra el cuidado, ese cuidado por las personas que tenemos alrededor. Ojalá que podamos tener en estas últimas semanas que quedan de este año una oportunidad para demostrar cuánto amamos y para demostrar cómo amamos, con amor, con contacto, evaluando el costo y cuidando de cualquiera que podría ser nuestro prójimo. Que el Señor nos bendiga.